Muchas gracias, presidente Adrián, con el permiso de los integrantes y las integrantes de la mesa directiva. Honorable Asamblea, por acuerdo de la presidencia de la legislatura, fue remitida a las comisiones para la atención de grupos vulnerables y para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición. Para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, de la Ley de Educación del Estado de México y del Código Civil del Estado de México, presentado por la suscrita diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada Araceli Casasola Salazar y la diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De conformidad con la técnica legislativa y en observancia al principio de economía procesal, apreciando la identidad de materia, determinamos estudiar conjuntamente las iniciativas e integrar un solo dictamen y un proyecto de decreto que expresen el resultado de los trabajos de las Comisiones Unidas. Desarrollando el estudio de las iniciativas de decreto y ampliamente discutido en las Comisiones Unidas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someter a la legislatura en pleno, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, de la Ley de Educación del Estado de México y del Código Civil del Estado de México, presentada por la suscrita diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Fue sometida a la aprobación de la legislatura en ejercicio del derecho previsto en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con base en el estudio desarrollado, las y los integrantes de las comisiones advertimos que la iniciativa de decreto propone fundamentalmente establecer la prohibición expresa del castigo corporal o físico y puntualizar el castigo humillante contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa de decreto se inscribe en el cumplimiento de un mandato legal y propone armonizar la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 105 encomienda a las entidades federativas disponer lo necesario para actualizar su legislación y en el ámbito de sus respectivas competencias, dar cumplimiento a las obligaciones en esta importante materia que tiene como centro de atención al interés superior de la niñez. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada Araceli Casasola Salazar y la diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Fue sometida a la aprobación de la legislatura en uso del derecho señalado en el artículo 58, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Consecuentes con el estudio que llevamos a cabo, las y los integrantes de las comisiones desprendemos que la iniciativa de decreto propone esencialmente adecuar la definición de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes para mejorar su contenido y evitar que se sigan vulnerando sus derechos. El presente dictamen está firmado por las y los integrantes de la Comisión Legislativa para la Atención de Grupos Vulnerables
y por las y los integrantes de la Comisión Especial para las declaratorias de la alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Leído el dictamen con todos sus antecedentes, solicito a quienes estén por su turno a discusión se sirvan levantar la mano. Presidente, daré lectura a los resolutivos. Resolutivo primero. Son de aprobarse en lo conducente conforme a este dictamen y al proyecto de decreto que se adjuntan las iniciativas siguientes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, de la Ley de Educación del Estado de México y del Código Civil del Estado de México, presentada por la suscrita diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, diputada Araceli Casasola Salazar y la diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, a los 19 días del mes de marzo del año 2021. Gracias, diputado presidente.